Hoy volvemos al estudio de las Escrituras y vamos a hacerlo abordando un tema que ha generado mucha discusión durante siglos dentro del mundo religioso. Y el tema es: ¿qué dice la Biblia acerca del uso de joyas? Como lo hemos señalado anteriormente, toda creencia mediante la que se tenga el propósito de honrar a Dios debiera tener su origen en lo que Dios dijo respecto a esa creencia. Hoy, al abordar este asunto del uso de adornos innecesarios entre cristianos particularmente, este asunto ha sido razón de discusión en el mundo cristiano durante siglos, desde que se produjo la Reforma Protestante en el siglo XVI. Este asunto fue abordado por personajes de muy alto perfil entre el protestantismo, personas como Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino. Dieron su opinión y asumieron posiciones al respecto. Hasta entonces, en el mundo cristiano dominado por el catolicismo, este asunto no era un asunto que se discutiera, porque el uso de joyas u ornamentos era una práctica muy común. Pero, ¿cómo surgió esto? Durante los siglos XVI y XVII, reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino comenzaron a defender la idea de que el que sirve a Dios debiera tener una vida más sobria. Calvino en especial sostenía que los cristianos debían evitar cualquier ostentación que pudiera desviar la atención de la devoción a Dios. Vemos entonces cómo comienzan a surgir este tipo de posiciones allá con la Reforma Protestante. En el siglo XVII, en particular, los puritanos ingleses, siendo influidos por la idea de los reformadores, llegan a considerar el lujo y la ostentación como un símbolo de pecado y de decadencia moral. Las alhajas eran vistas como elementos que fomentaban el orgullo y que desviaban a los creyentes del enfoque de su fe. Cuando llegó el siglo XVIII, habiendo un fuerte auge de dos corrientes: uno, los pietistas, es decir, aquellos que hacían énfasis, sin ser en sí una religión en sí, era una corriente de cristianos que hacía énfasis en la importancia de tratar de ser piadosos. Y para ellos este asunto también llegó a ser parte de lo que ellos concebían como piedad o falta de piedad. No solamente el pietismo tomó esta línea, sino también el metodismo. Se reforzó la idea de que las alhajas debían evitarse entre ellos. Estos grupos consideraban las alhajas como un símbolo de vanidad y de conformidad con valores mundanos. Estos movimientos ejercieron mucha influencia en las creencias y prácticas de otros muchos movimientos religiosos surgidos durante los siglos XVIII y los siglos XIX principalmente. El siglo XVIII durante el Gran Despertar, y durante el siglo XIX, entonces, este énfasis a la abstinencia en el uso de joyas fue muy marcado. Desde entonces hasta nuestros días es común ver en el mundo religioso cristiano en particular una tendencia mayoritaria a la prohibición del uso de alhajas entre sus integrantes. Pero debemos de plantearnos la pregunta: ¿esta creencia es una creencia que coincida con lo que Dios me mandó respecto al uso de joyas? ¿Es la práctica del uso de joyas una práctica que es ofensiva a Dios? Para abordar este asunto vamos a ir a la Biblia y vamos a examinar particularmente lo que Dios mandó. Vamos a tener en cuenta ese principio que ya hemos recalcado y que se encuentra registrado en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Estas palabras que Dios pronuncia y habla diciendo: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ese texto está en Números capítulo 12, versículos del 6 al 8. Por eso, lo que Dios dijo a través de visiones, lo que Dios dijo a través de sueños, eso debemos de considerarlo palabra de Dios. O lo que Dios le dijo a Moisés cara a cara. Todo lo demás no podemos considerarlo sino como opiniones o poesías o historia, narraciones, pero
o consejos, pero no podemos elevarlo al nivel de palabra de Dios, porque Dios estableció de que su palabra sería únicamente lo que él hablara por visiones, por sueños o la ley que le dio a Moisés cara a cara. Hoy, por tanto, vamos a examinar todo lo que está registrado que Dios haya dicho en referencia al uso de joyas. Pero también, aunque no tiene una autoridad doctrinal lo que hayan dicho otros, o la historia que se nos cuente de los eventos que ocurrieron, vamos a referirnos también a estos eventos para examinar las prácticas que eran comunes en determinadas épocas registradas en las Escrituras en torno al uso de joyas. Vayamos entonces y veamos de dónde procede la creencia religiosa en el mundo cristiano de que usar joyas es pecado o cuanto menos que desagrada a Dios. Esta creencia proviene de las declaraciones de Pablo y de Pedro, que aunque no se refieren a que Dios les haya dicho algo respecto al uso de joyas, ellos plantean que el adorno del cristiano no debería de ser exterior, sino interior. Es decir, que lo que llame la atención y aquello que se procure mostrar no sea lo externo. En estas declaraciones no hubo ningún mandamiento. Tampoco en estas declaraciones se cita alguna orden dada por Dios. Veamos estos dos textos referidos. El primero, en 1 Timoteo 2, 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primero veamos que quien está hablando es Pablo y quien está expresando su deseo. No está diciendo Dios manda, está expresando su deseo de que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo de que el arreglo que deberían demostrar las mujeres que asisten, en este caso, a las iglesias lideradas por Timoteo, deberían de ser mujeres que se vistan con ropa decorosa y que no usen elementos que sean el principal atractivo como factor externo, ni peinados ostentosos, ni adornos de oro, ni vestidos costosos, sino que dice que deberían de adornarse con buenas obras, que eso es de lo que debería llamar la atención. Pedro repite casi lo mismo. En 1 Pedro 3, del 1 al 5 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces noten que Pedro está citando y dice, las mujeres del pasado se arreglaban por dentro principalmente. Ellas cuidaban lo interior. Pero aquí ya vamos a ir a abordar el primer asunto. Es importante notar que estas mujeres a las que cita Pedro sí usaban adornos exteriores, sí usaban alhajas, y ya vamos a ir a este asunto. Claramente ni Pablo ni Pedro están citando o estableciendo un mandamiento respecto a no usar joyas. Pablo y Pedro lo que están diciendo es de que es destacable la superioridad del adorno interior sobre el arreglo exterior. No hay aquí ninguna condenación de parte de ellos al uso de un adorno exterior, sino de que están colocando que es mucho mejor el adorno exterior. Aparte de las declaraciones de Pablo y de Pedro, hallamos dos referencias adicionales en los escritos de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento, en las que se cita el uso de anillos como algo común entre quienes se están escuchando. Una de ellas, la primera, lo hace Jesús. En el libro de Lucas capítulo 15, versículo 22, cuando está haciendo la narración de el hijo pródigo, dice que el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano,
y calzado en sus pies. Por consiguiente, aquí es evidente de que no es algo extraño para quienes escuchen, ni para Jesús mismo, el hecho de que alguien usase anillo. Santiago lo repite hablando de este mismo asunto del uso de anillos. Santiago 2:2-4 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces vemos cómo no es nada extraño de que la gente viniese a la iglesia o a la sinagoga usando sus anillos. No era nada del otro mundo. Era algo muy común. Tanto Jesús como Santiago, quien era hermano de Jesús, se refieren a personas que usan anillos, y no hay ninguna reprobación en sus palabras respecto al uso de los anillos. Hay sí dos ocasiones en la Biblia en la que el uso de alhajas es prohibido, y vamos a referirnos a ellas. La primera de ellas es cuando eran adornos mediante los que se expresa devoción a dioses falsos. Cuando se usaban las alhajas, y en específico los aretes o zarcillos, como una expresión de devoción a un dios falso, en ese caso sí era prohibido su uso. Debemos recordar que en ocasión cuando Jacob es llamado por Dios para que suba a Betel y le ofrezca sacrificio a Jehová, que se le había aparecido en ese mismo lugar en Betel cuando él huía de la casa de su hermano, Jacob sabe que en su familia, específicamente, sus esposas habían aprendido a adorar dioses falsos en la casa de su padre Labán. Fue por el robo de estos ídolos de Labán que Labán acusa a Jacob cuando le da alcance, y sabemos de que fue Raquel quien en forma directa Raquel había robado estos ídolos y los había escondido, según lo dice Génesis capítulo 31, versículo 34. Y el texto dice en Génesis 35, Génesis 35, Ahora vamos a mencionar el segundo, respecto a este caso en particular, vamos a mencionar de que ahora cuando Jacob va subiendo a Betel, en Génesis 35, versículos 2-4 se cita: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces vemos esto. Esto nos muestra cómo el uso de zarcillos que estaban asociados al culto a dioses paganos, indiscutiblemente ellos se despojan de eso y se lo entregan a Jacob, quien los entierra ya debajo de una encina para que ellos puedan subir y encontrarse con el verdadero Dios. Entonces aquí los zarcillos en la oreja y los dioses ajenos son presentados juntos. Son ambos elementos del culto a estos dioses, por lo que al decidir y dar culto al verdadero Dios, renuncian a estos símbolos de culto a los dioses paganos. Por tanto, si un arete o cualquier tipo de alhaja es un símbolo de culto a un dios pagano, en ese caso, sin duda alguna, es prohibido su uso si se pretende darle culto al verdadero Dios. Ahora bien, otra ocasión cuando es prohibido el uso de joyas es cuando Dios va a hacer juicio sobre los israelitas, después de que ellos le han rendido culto al becerro de oro. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 4-6, ahí Dios manda
Dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Eso dice el texto referido en Éxodo 33, 4 al 6. Entonces vemos estas dos ocasiones. Uno, cuando los aretes o las alhajas son parte del culto a un dios pagano, sí, estamos obligados a desecharlas. Segundo, cuando los aretes o las alhajas se usan y estamos frente a un momento de juicio divino, en ese momento sí, como un acto de humillación, como un acto de luto, toca quitarse todo tipo de alhajas para poder venir humillados delante de Dios y esperar a que Él dicte sentencia del juicio que está haciendo, como ocurre en este caso después de la adoración del becerro de oro. Podemos afirmar entonces que cuando nos humillamos en ayuno y súplica para implorar ser expiados delante de Dios, como es el caso mencionado, deberíamos pues despojarnos de todo adorno y no deberíamos de usar alhajas en este caso que evoquen tampoco la adoración a ningún ídolo. Ahora bien, hubo ocasiones también cuando los israelitas usaron alhajas para rendir culto a los Baales. En el libro de Oseas, el capítulo 2 y el versículo 13, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos, de los zarcillos que se utilizaban para rendirle culto a los Baales y de sus joyeles, y se iba tras de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahora, vemos entonces en estas ocasiones, sí, prohibido el uso de alhajas, cuando evocaban el culto a los Baales o a cualquier otro dios extraño, o cuando Dios iba a hacer juicio con ellos por causa de las maldades que habían cometido. Pero las alhajas son referidas en las Escrituras consideradas como una forma de acumulación de riqueza. Hay abundantes declaraciones al respecto. Éxodo capítulo 22, versículo 7, Primera de Crónicas 22, Segunda de Crónicas 20, 25, Oseas 13, 15, Jueces 8, 24 y 25. Todos estos textos nos mencionan el uso, las alhajas como una forma de riqueza, como una forma de guardar, acumular riqueza. Y leamos un par de estos textos. Éxodo 22, 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se fuere hallado, pagará el doble. Entonces, se está considerando de que tenían alhajas y que alguien las daba a guardar a su vecino porque quizás no tenía condición de seguridad. Entonces, si le era robado y el ladrón era encontrado, dice que iba a pagar el doble. Otra declaración que podemos citar, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Entonces vemos aquí cómo las alhajas son consideradas parte de riquezas y una forma de acumulación de riquezas. Por consiguiente, no es mencionado absolutamente nada condenable respecto a la posesión de las alhajas como una forma de acumulación de riquezas. Ya mencionábamos los textos Éxodo 22, 7, Primera Crónicas 22, Segunda Crónicas 20, 25, Oseas 13, 15, Jueces 8, 24 y 25. En ninguno de estos casos hay alguna referencia negativa que las alhajas fueran un objeto impropio si se usaban para invertir en ellas o poseerlas como un medio para conservar el capital. Ahora, también las alhajas eran
elementos de valor, capital, elementos de riqueza que se usaba para traerla como ofrenda a Dios. Números capítulo 31, versículo 50, Primera de Reyes 15:15 o Éxodo 35:22 nos cuentan acerca de este uso, las alhajas traídas como una ofrenda a Dios. Leamos, Éxodo 35:22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Primera de Reyes 15:15. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Números 31:50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. Ahora también Dios las dio las alhajas a su pueblo, a Israel, para adornarle con ellas. En forma simbólica se utiliza esta imagen. Dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16, versículo número 17. Ezequiel 16:17 nos dice que, y desde el versículo 10, te vestí de bordado, dice ahí, Ezequiel 16:10 al 14, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Dios se describe a él mismo: puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, aceite, miel, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y el versículo 17 dice: tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Otra declaración semejante está en Isaías 61:10, donde Dios describe lo que él hizo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces vemos aquí de que Dios usa también la figura del uso de alhajas para poder hermosear a Israel, su pueblo. Ahora, en cuanto al uso de alhajas, hallamos por lo menos 5 ocasiones diversas sobre este asunto. Primero, Dios ordena que pidan alhajas los israelitas, su pueblo, a los egipcios, y que vistan, que usen esas alhajas. Veamos cómo aparece esto. Éxodo capítulo 3, versículo 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Noten, no era solo para guardarlas, se las van a poner a sus hijos y a sus hijas, y así ustedes van a despojar a los egipcios. Cuando ya se llega el momento, en Éxodo capítulo 11, versículo 2, Dios le dice a Moisés, le recuerda: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Y qué hicieron con ellos? Éxodo 32:3.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían, ¿dónde? En sus orejas. No es que los tenían guardados, no, los tenían en sus orejas. Dios les había dicho, úsenlos, y ellos vienen y los están usando. Por consiguiente, el uso de alhajas fue permitido y ordenado por Dios a Israel cuando salieron de Egipto, y vemos que esto ocurre tal como Dios lo había ordenado. Antes de esto, hallamos de que Abraham envía alhajas para Rebeca, su futura nuera. Génesis capítulo 24, versículo 22. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Génesis 24, 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Vemos entonces cómo el asunto del uso de alhajas, Rebeca es una de esas mujeres a la que citó Pedro. Dice, aquellas mujeres que se ataviaban con ropa decorosa, que andaban piadosamente, estas mujeres también, como vemos el caso de Rebeca en Génesis 24, utilizaban alhajas. Veamos también cómo el uso de alhajas era razón de alegría entre los israelitas el poder vestir con adornos de oro. En 2 de Samuel capítulo 1 versículo 24, cuando están cantando y lamentándose por la muerte de Saúl, ahí estas palabras probablemente quien las, no estoy seguro, pero probablemente quien las pronuncia es David. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Vemos otro caso, el caso de José. José, siendo un ejemplo de fidelidad, él usó anillos, usó collares. El texto nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Algunos dirán, no, es que el anillo era simplemente símbolo de poder. Ajá, y el collar de oro en el cuello. Simplemente, si para José esto hubiera sido algo inadecuado, si se pudo negar de acostarse con la mujer de Potifar porque él sabía de que estaba deshonrando a Dios, ¿por qué no habría de negarse delante del rey cuando le estaba ofreciendo ponerse algo que, si hubiera sido inadecuado, lo hubiese rechazado? Ahora, el uso de abundantes alhajas se describe también en la presentación de un querubín que adoraba en el monte de Dios. Ezequiel 28:13, ustedes recuerdan esa declaración. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces vemos todos estos ejemplos en los que el uso de alhajas era algo común. Otro texto que muchas veces he citado para decir, no, es que miren que a Dios le desagrada. No, a Dios no le desagrada el uso de alhajas, como aparece registrado en Isaías capítulo 3. En Isaías capítulo 3 lo que se describe es de que Dios va a castigar a los que hicieron injusticia, y a costa de la injusticia ellos andan orgullosamente arreglados y que no les importa haber hecho mal al prójimo. Entonces Dios dice, ok, entonces yo les voy a quitar su arreglo. Yo les voy a quitar sus zarcillos, sus aretes, sus mantoncillos, sus perfumes, todo eso hermoso con lo que andan arreglados. Yo se los voy a quitar y voy a hacer que anden descalzas, que anden hediondos, que no usen ningún tipo de alhajas. Pero es más, esto es justamente como lo mencionábamos. El ser despojado de las alhajas es una forma de humillación, una forma de luto. No es un asunto cotidiano, sino momentos en los que se expresa absoluto luto. Por tanto, a lo largo del texto bíblico
Y más específicamente, cuando examinamos lo que Dios habló directamente, no encontramos ninguna prohibición referente al uso de alhajas, adornos o joyas por parte de quienes deciden adorar a Dios. Hallamos que antes bien, las joyas son un medio de acumulación de riqueza y una forma de expresión de gozo, alegría y prosperidad en quienes la usan. Ok, si alguien no tiene alhajas, no debe sentirse mal por no poder usarlas, no poder tenerlas, pero el que la usaba, él se sentía orgulloso, se sentía contento de poder vestir sus alhajas como un símbolo de que Dios le había prosperado. Ahora, la recomendación hecha por Pablo y por Pedro, y debemos de verlo así como una recomendación, es que no se ponga la confianza en las joyas en lugar de cuidar nuestras virtudes interiores. Dios mismo se presenta a Él mismo usando joyas para adornar a Israel como la esposa de Dios. Y Dios mismo manda que los israelitas tomen joyas y las vistan saliendo de Egipto. Por tanto, a la luz de lo revelado por Dios, podemos afirmar con absoluta certeza de que el uso de joyas nunca ha sido considerado por Dios como una práctica que desagrade a Dios, y menos aún como una práctica pecaminosa. Crear formas forzadas de santidad, creyendo que somos más piadosos por no usar joyas, por no usar adornos, es querer rediseñar lo que Dios definió como agradable ante sus ojos. Hoy deberíamos de respetar las diferencias entre las preferencias. Si a usted le gustan las joyas, siéntase libre delante de Dios de usarlas. Si a usted no le gustan, deje que la use con libertad aquel que prefiere usarlas y no se siente usted tampoco obligado a usarlas porque otro las usa. Dios permita, por tanto, de que podamos vivir delante de Él en plena paz, sabiendo que usar joyas no te hace pecador ni desagradable a Dios, y no usarlas no te hace más agradable delante de los ojos de Dios. No te santifica el tratar de hacer más de lo que Dios dijo, ni te convierte en pecador el hacer lo que Dios no prohibió. Dios nos ayude y que podamos construir nuestras creencias sobre la base sólida de exclusivamente lo que Dios nos ha dicho. Que Dios te bendiga hoy y siempre.